Contentísimo, contentísimo yo, espero que contentísimas ustedes también por estar aquí. Y vamos a empezar con el tema que nos toca compartir en la tarde de hoy, que lleva por título Dimensión psicológica de las alteraciones de la voz. Sepan que me pueden interrumpir cuando quieran, cuantas veces quieran. Para mí es un gusto y además es muchísimo más dinámico así. Pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo activando su micrófono y hablando. Ya que de eso se trata la comunicación y de eso se trata la fonoaudiología. Todos somos fonos. Me pareció que puede que haya algún que otro psicólogo y puede que haya algún que otro profesional de la voz, ya que este tema era quizás un poco más abarcativo que el resto. Vocal coach, fono. Este tema toca no solamente a los fonos, sino también a profesionales de la voz que pueden haber experimentado alguna circunstancia que esté dentro de lo que es la disfonía relacionada a alguna cuestión psicológica. Puede también que haya algunos interesados desde la rama de la psicología, así que bueno, buenísimo por ello. Bien, vamos a empezar entonces. Como les decía, el título del mini curso de hoy es Dimensión psicológica de las alteraciones de la voz. Y es que nosotros desde muy pequeños, pero desde muy pequeños, usamos nuestra voz para transmitir principalmente emociones. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta suerte de ontogenia de la voz, vamos a ver y vamos a poder observar que al principio, ni bien nacemos, comunicamos emociones, comunicamos ciertos sentimientos que están relacionados al placer, al displacer, al hambre, a la desprotección. Esa es la primera intención que tiene el uso de la voz. Por lo tanto, nosotros ya como adultos constituidos podemos pensar que hay una íntima relación entre la voz y las emociones. Creo que en algún momento todos hemos experimentado, tenemos muy lejano y por lo menos yo al menos muy débil, tenue, casi inexistente ese recuerdo de haber llorado de hambre siendo bebé o de haber llorado de desprotección. Pero es cierto que hoy, como les decía, adultos constituidos, nosotros seguimos experimentando algunas cuestiones parecidas en relación a estos sentimientos. ¿Sí? Muchas veces nuestra voz se ve comprometida frente a algunas situaciones que pueden reflejar aquello que sentíamos de bebés o aquello que sentíamos de niños. Muchas veces nosotros experimentamos situaciones que pueden ser una imagen o que pueden llegar a ser algo, bien les decía, algo similar. Por lo tanto, no podemos desvincular la voz de las emociones. La voz y las emociones, fíjense, tienen una relación que se expresa también dentro de lo que podría ser la función emocional de la laringe. Daniel Boone, en su libro del 2014, ya me voy a acordar el título, lo tengo aquí al lado. Fíjense en medio de la descripción o en medio de la introducción que hace acerca de las distintas funciones de la laringe, habla de una función lingüística, habla de una función propiamente tal, que está relacionada con la voz, pero también habla de una función emocional. Esta función emocional se expresa a partir del vínculo y de la influencia que tiene la emoción sobre la laringe. Y obviamente la respuesta que tiene la laringe frente a determinadas emociones. Nosotros sabemos que un cambio en los estados de ánimo, o entendemos y hemos experimentado seguramente que un cambio en el estado de ánimo automáticamente modifica o automáticamente tiene
una influencia directa sobre el control de la respiración. Cuando estamos muy contentos, cuando estamos excitados, la respiración aumenta su frecuencia, se vuelve quizás en algunos momentos un tanto más superficial. En otros momentos, cuando estamos más deprimidos, cuando nuestras emociones están más deprimidas, tenemos algún tipo de frecuencia respiratoria un poco más lenta, tal vez igual de superficial o no tan profunda, pero esta relación la reconocemos y la experimentamos. Pero además de eso, fíjense en su libro, en este libro que les mencionaba, de Daniel Boone, él establece una relación posible, lo aclara, una relación posible o una influencia posible de lo emocional sobre tres aspectos importantes. Uno es sobre la posición vertical de la laringe, otro es sobre la relajación relativa de los pliegues vocales y otro es sobre la postura y o relajación de los músculos de la faringe y de la lengua. El libro se llama The Voice and Voice Therapy y es específicamente la 9ª edición. Es un libro muy bonito, muy interesante para tener en cuenta por si lo desean leer en algún momento. Lastimosamente no hay una versión en español, así que si lo quieren leer, sí o sí está en inglés. Entonces les decía, Boone habla de estos tres aspectos específicos a partir de la relación emocional, o a partir de la relación, mejor dicho, entre la emoción y la laringe. Un cambio en las emociones o una vívida experiencia de las emociones puede tener un impacto sobre la posición vertical de la laringe. En este caso sería hacer ascender la laringe a partir de la contracción de los músculos suprahioideos. También puede tener un impacto o una consecuencia sobre la relajación relativa de los pliegues vocales. Los puede contraer de más o los puede relajar de más, deprimir de más, por lo cual en el segundo caso nosotros vamos a tener más dificultades para poder emitir una voz sin soplo o sin un inicio vocal blando, y en el segundo caso vamos a tener golpes glóticos o una fonación muy tensa, y finalmente el impacto que puede tener la emoción sobre la laringe expresada a través de las modificaciones en la postura y en la relajación de los músculos de la faringe y de la lengua pueden tener una consecuencia directa sobre la articulación de la palabra, ¿no? Es decir, podríamos tener una articulación más imprecisa, desdibujada, más vaga, o todo lo contrario, en momentos de excitación, en momentos de euforia, podríamos llegar a tener una sobrearticulación, ¿no? Una articulación muchísimo más marcada. Nosotros, cuando hablamos de la dimensión psicológica relacionada a las alteraciones de la voz, podemos hablar de un camino, o podemos, mejor dicho, pensar en un camino de ida y en un camino de vuelta. Es decir, podemos pensar y afirmar de que ciertos excesos emocionales son los causantes de una alteración vocal, o que una alteración vocal es la desencadenante de ciertos cambios a nivel emocional. Podemos hablar en uno o en otro sentido. Específicamente, en el minicurso de hoy nosotros vamos a hablar de aquellos excesos emocionales que generan una alteración vocal y no el camino inverso. Sabemos que mucha gente frente a una alteración vocal, y sobre todo si son profesionales de la voz, pueden sentir algún tipo de depresión, pueden sentir algún tipo de ansiedad producto de esta misma limitación. Es decir, ¿cómo van a hacer ellos para enfrentarse a su trabajo sin la voz? ¿O cómo van a hacer para enfrentarse a su trabajo con alguna dificultad en la voz? Esto, bien les decía, los puede poner ansiosos, los puede angustiar, les puede generar cierto miedo, cierta incertidumbre, cierta inseguridad, y es así que se desencadenan algunos excesos o posibles excesos emocionales. Pero, vuelvo a hacer la salvedad, en este caso, en la tarde de hoy, nosotros vamos a hablar de aquellos excesos que generan alteración vocal, tal como es el sentido de la flecha. Primero va a estar el exceso emocional o afectivo, ¿por qué no? Va a ser el desencadenante de la alteración vocal. Y la alteración vocal
se va a expresar a través de determinadas características. Aquí no vamos a indagar demasiado acerca de cuáles son las causas de esos efectos emocionales. Si bien cuando nosotros hablemos de los tipos de disfonías de origen psicógeno, de origen psicológico, mejor dicho, es redundante de origen psicógeno, ¿no? Disfonías psicógenas, vamos a mencionar algunos posibles orígenes de estos excesos emocionales. No vamos específicamente a desarrollar ni vamos específicamente a detenernos sobre ellos. La disfonía, ahora sí, de origen psicógeno, o disfonía psicológica, como le llaman algunos, tiene varias denominaciones. Ustedes en algunos libros de texto las pueden encontrar como disfonía de conversión, que es en algún momento como la aprendí yo, alteración vocal psicogénica, no es lo mismo que decir alteración vocal de origen psicológico o psicógena, disfonía funcional psicológica. No nos olvidemos de que cuando nosotros mencionamos a esta disfonía estamos haciendo mención, o mejor dicho, sobreentendemos que no hay ninguna afectación orgánica, aunque en realidad vamos a ver que podría llegar a aparecer consecuencia de este comportamiento o consecuencia de esta vivencia. Disfonía o afonía histérica, ¿por qué no? O fononeurosis. Todas hacen más o menos referencia a lo mismo. Y fíjense que si nosotros tenemos que definirla, hay un libro también muy interesante del año 2007, escrito por Butcher y otros, que define la disfonía de conversión o la alteración vocal psicogénica como una alteración de la voz, como manifestación de uno o más tipos de desequilibrios psicológicos. Esos desequilibrios pueden ser ansiedad, depresión, reacción de conversión, trastornos de la personalidad que claramente interfieren con el control volitivo normal sobre la fonación. Me gustó mucho esta definición, por eso quise citarla de la manera más textual posible. Y además porque me gusta la última parte, es decir, todo lo que se menciona anteriormente, o en definitiva concentrado en el desequilibrio psicológico, interfiere con el control volitivo normal sobre la fonación. Y es así que nosotros vamos a empezar a entender a partir de aquí qué es lo que sucede, por qué una persona manifiesta disfonía o por qué una persona manifiesta afonía a partir de algún tipo de problema emocional o a partir de algún tipo de condición psicológica específica. O sea que nosotros aquí podríamos hablar bien de ansiedad, de depresión o de determinados mecanismos que se desencadenan, ¿sí?, frente a un trauma, por llamarlo de alguna manera. Por favor, si hay algún psicólogo, sepa disculpar la liviandad de los conceptos. Pero les decía, también está relacionado a este tipo de disfonía otras cuestiones como trastornos de la personalidad, otras cuestiones que también van a ser mencionadas un poco más adelante. Entonces, fíjense que nosotros, dentro de las disfonías de origen psicógeno, podemos considerar tanto la disfonía como la afonía. Al menos yo, cuando había empezado a estudiar allá lejos de hace tiempo, toda la bibliografía que había leído en principio y todas las referencias de mis docentes eran alrededor de la afonía, ¿no? Era casi una relación unívoca entre disfonía psicógena, era sinónimo de afonía. Y en realidad no. La disfonía psicógena se puede expresar tranquilamente a través de disfonía, es decir, una modificación de las características o de las cualidades de la voz, y a través de una afonía, que es la pérdida completa de la voz. Frente al diagnóstico de disfonía de origen psicógeno o alteración vocal psicogénica, nosotros tenemos que tener en cuenta que los diagnósticos no son por exclusión. Cuando preparaba la charla de esta tarde,
si en algún momento, en algún artículo que leí acerca de un caso de unos autores brasileros, decían que el diagnóstico era casi por exclusión, ya que al no haber una imagen laringea que lo soporte, ya que al no haber algún análisis acústico que sea condiciente con este cuadro, al no haber incluso una electromiografía que pueda dar cuenta de un cese en el impulso nervioso, bueno, se tendía, todo eso llevaba, ¿sí?, a pensar de que, bueno, la disfonía era finalmente de origen psicogénico, ¿no?, de origen psicológico. Lo cierto es que no. En el libro que les mencioné de Butcher, que es, ya les voy a pasar el título también, que está en inglés, ellos mencionan claramente que el diagnóstico no es por exclusión, sino que uno tiene que tener en cuenta siempre al final de todos los pasos clínicos que haríamos de rigor para evaluar la función vocal, bueno, compartir esa misma evaluación con un psicólogo y que finalmente sea él el que pueda contribuir a este diagnóstico y finalmente determinarlo. Otro punto a tener en cuenta es que las disfonías, específicamente de origen psicógeno, muchas veces cursan con comportamientos hiperkinéticos o hiperfuncionales. Por lo tanto, podría llegar a confundirse el diagnóstico de una disfonía psicógena con una disfonía musculotensional o hiperfuncional. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es súper importante. Y por último, tener en cuenta también de que si bien nosotros dentro de las alteraciones de la voz de origen psicológico distinguimos entre una disfonía y una afonía, también tenemos que pensar que existen distintas clases o distintos tipos de alteraciones que van a ser mencionadas también más adelante en este mismo sentido. Si nosotros queremos distinguir entre una disfonía de origen psicológico y una afonía psicógena, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta? Fíjense que aquí hablamos de 3 puntos importantes: signos y síntomas fonatorios, presentación y el perfil vocal. Son las 3 cuestiones que a nosotros nos pueden llevar a ese diagnóstico diferencial, a definir el diagnóstico diferencial, a poder incluir esta categoría dentro del diagnóstico de mi paciente y a hacer una orientación pertinente a un profesional adecuado, ya que volvemos al punto que conversábamos anteriormente, en el que, en primer lugar, el diagnóstico no es por exclusión y, en segundo lugar, para poder obtener ese diagnóstico de la manera más confiable, tenemos que apelar a un profesional. Ese profesional es el psicólogo o eventualmente también podría llegar a ser el psiquiatra. Cuando nosotros hablamos de disfonía psicógena, ¿sí?, ¿qué características o qué signos y síntomas presenta? Hay que tener en cuenta, como podemos leer en el primer punto, que las características perceptuales pueden ser similares a la disfonía musculotensional. ¿Sí? Es decir, podríamos encontrar algún tipo de alteración a nivel perceptual, ya sea con algún grado de disfonía, algún grado de soplo, algún grado de aspereza, algún grado de inestabilidad. Por lo tanto, eso no nos permitiría hacer un diagnóstico diferencial lo más rápido posible. Pero si avanzamos, fíjense, en el segundo punto leemos: puede presentar datos inconsistentes durante la evaluación. Este punto es uno de los más relevantes en toda la evaluación, es decir, momentos en los que sí hay disfonía y momentos en los que no hay disfonía. Cuando nosotros hacemos la entrevista, temas o momentos de esa misma entrevista en donde el paciente no presenta disfonía y en donde el paciente sí presenta disfonía, palabras en las que el paciente no se muestra disfónico y palabras en las que sí se muestra disfónico, o de repente una voz disfónica, como podemos leer en el siguiente punto, pero si el paciente en algún momento ríe, carraspea o tose o suspira, quizás en relación a lo que nos está contando,
esas vocalizaciones son vocalizaciones normales, ¿sí? O son vocalizaciones que se acompañan de un sonido más bien normal. Por eso en el puntito número 3 nosotros podemos leer, es una voz variable, en donde las vocalizaciones vegetativas se muestran por lo general normal. Otra cuestión interesante también podría llegar a ser que las técnicas facilitadoras dan resultados de relativa inmediatez. Frente a la presentación, nosotros observamos una laringe normal, es decir, si vamos con un endoscopio a observar la estructura de la laringe, vamos a encontrarnos con una laringe que no tiene dematización, que no tiene enrojecimiento, en donde el movimiento, por lo menos al deglutir y al toser, es aparentemente normal. Seguimos insistiendo sobre las vocalizaciones vegetativas conservadas y es así que nosotros, frente a una sospecha de disfonía psicógena, tenemos que decirle al paciente que tosa, hacerlo reír de manera espontánea, a pedirle que haga algún carraspeo, pedirle una fonación inspirada, y se supone que frente a esto el paciente debería exhibir o debería mostrar un comportamiento laringio normal, un comportamiento fisiológico normal. No es infrecuente observar dentro de esta presentación hiperaducciones o constricciones supraglóticas y podría, en algunos casos, llegar a estar acompañado de patologías vocales. Entendiendo que antes hubo una instancia o hubo un comportamiento durante un tiempo de hiperaducción o de constricción supraglótica y que al haber sido mantenido en el tiempo, esto pudo haber conducido a una expresión orgánica de toda esta disfonía. Pero tendríamos que indagar un poco más sobre todo lo que sería la historia clínica del paciente para intentar descifrar si efectivamente hay algún trasfondo psicológico o no. Y finalmente, en relación al perfil vocal, frente a la disfonía, nosotros podemos escuchar una voz forzada, una voz entrecortada, una voz débil, claramente dependiendo del estado de ánimo, una voz con aspereza. Podríamos escuchar tal vez, hay algunos reportes bastante consistentes y bastante interesantes acerca de que la voz se expresa a través de un falsete, ¿sí? Es decir, la fonación es afalsetada o con ciertos quiebres. También podríamos hablar de algún tipo de disfonía fluctuante o inconsistente o inconstante. Por otro lado, o en contraposición a esto, tenemos la disfonía, la afonía, perdón, no la disfonía. La afonía la puede haber vivido el paciente como una pérdida repentina. Esto también podría llegar a ser un buen indicio, ¿sí? Es decir, en un momento tenía voz y por lo general se lo relaciona a algún evento movilizador en la vida del paciente, en donde luego de ese evento la voz se ausentó, dejó de estar, dejó de existir. Hay episodios previos también a la pérdida total, es decir, había momentos en donde el paciente perdía la voz, después la recuperaba, después la perdía y después la recuperaba. Estos momentos por lo general no están relacionados a dolor, a un dolor físico, ¿sí? No están relacionados a una experiencia de dolor físico, es decir, no es que perdía la voz porque le dolía la garganta o no es que perdía la voz porque le costaba tragar, sino que los episodios eran así, de un momento a otro. Seguimos manteniendo, sin embargo, en los episodios de afonía un comportamiento vegetativo normal. Si uno piensa en una afonía, piensa en pliegues vocales que no toman contacto o que no tienen contacto a nivel de la línea media. Si este comportamiento persiste, como podría ser el caso de una parálisis bilateral, se supone que debería haber problemas para todo, incluso para la deglución. Pero claramente son pacientes que no tienen alteraciones de la deglución. Y son pacientes que cuando tosen, cuando lloran, cuando ríen, tienen voz. Así que estos comportamientos también se pueden observar. Todo dependiendo del tipo de disfonía, las técnicas facilitadoras pueden presentarse con resultados inmediatos o no. Ya lo vamos a ver más adelante, insisto, dependiendo del tipo. Frente a la presentación de la afonía, podemos observar en las imágenes laringias una aducción incompleta.
podríamos observar también, al igual que en la disfonía, una hendidura, un bowing, es decir, una visualización de los pliegues arqueadas y del borde libre arqueado, no en línea recta. Y también podría llegar a estar acompañado de una constricción supraglótica, de la participación de las bandas ventriculares en esta configuración. Sin embargo, fíjense que mantenemos frente a la presentación los comportamientos vegetativos normales, la aducción para la tos es normal, completamente normal. Y el perfil puede ser de voz soplada, a veces incluso solo articulación, es decir, la persona que articula pero no se oye nada, ni siquiera aire, ni siquiera la fricción del aire pasando por el tracto vocal. Pero mantenemos la tos usualmente normal. ¿Sí? Quizás esto incluso son las cuestiones que nos van a ayudar a poder indicarles en un principio las técnicas facilitadoras al paciente. Y vamos a ver cómo. Entonces, por un lado, nosotros dentro de las alteraciones de origen, las alteraciones vocales de origen psicológico, habíamos distinguido entre afonía y disfonía. Pero a su vez, nosotros también podríamos distinguir tipos de alteraciones psicológicas, independientemente si son afonía o si son disfonía. Y es así que tenemos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Esta clasificación también está hecha por el mismo autor del que yo tomé la definición, que es Patcher y otros, en este libro que les comentaba del año 2007, para ser más específico. Estos autores, que son 3, hablan de estos 3 tipos de disfonías, o mejor dicho, de estos 3 tipos de alteraciones vocales psicogénicas, independientemente si son afonías o independientemente si son disfonías. Y es así que tenemos en el tipo 1 la conversión histérica clásica o la histeria de conversión clásica también, la conversión cognitivo-conductual y los trastornos de la voz psicogénicos. Hay claras diferencias entre uno y otro. Tal vez un psicólogo nos pueda aclarar muchísimo mejor cada uno de los contextos. Nosotros aquí vamos a intentar entenderlos desde el punto de vista vocal. Fíjense que en el tipo 1 y en el tipo 2 vamos a encontrar una conversión, claro es el nombre de cada uno de ellos, una conversión de cierto estrés psicológico en un síntoma físico. El síntoma físico es la disfonía o la afonía. El síntoma físico es esa ausencia de las características normales de la voz a una ausencia completa de la voz. Pero en el primer tipo, según estos autores, nosotros podemos observar que hay una represión de ciertos conflictos emocionales. Ese sería el origen aparente de esta conversión. Y en el caso del tipo 2 hay una supresión o un intento de supresión de la ansiedad. Claramente no es lo mismo en un contexto psicológico reprimir un conflicto que intentar suprimir o sobrellevar cierto grado de ansiedad. Por eso uno podría llegar a ser más complejo, entre muchas comillas, más trágico que el otro. Incluso también teniendo en cuenta esta expresión para la rehabilitación. Si nosotros pensamos en que el tipo 1 tiene un conflicto mucho más profundo, vuelvo a citar las comillas, claramente tendríamos que apelar mucho más a la ayuda de un psicólogo que en el tipo 2. ¿Sí? No es lo mismo manejar, insisto, la ansiedad que manejar la represión de algún conflicto emocional. ¿Cuál sería la ventaja en el tipo 1 de esta represión de conflictos emocionales? Que se suprimen los sentimientos desagradables. Entonces, muchas veces en esta suerte de represión, el paciente no sabe por qué o no es capaz de relacionar el origen de su disfonía a alguna suerte de trauma o alguna suerte de bloqueo emocional. En el segundo caso, sí. En el segundo caso hay una especie de conciencia, ¿sí? O al menos hay una especie de reconocimiento un poco más sencillo, un poco más rápido que en el primer caso.
Y ya luego, cuando nosotros vayamos a ver algunas consideraciones relacionadas al tratamiento, vamos a observar que por ahí el primero de los casos, que tiene que ver con la histeria de conversión o conversión histérica clásica, es más para trabajarlo desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico que inmediatamente fonoaudiológico. En el segundo de los tipos, en el tipo 2, nosotros podríamos tener una intervención casi inmediata. E incluso algunos pacientes pueden llegar a no requerir algún tipo de consulta con el psicólogo, sino que muchas veces, y los que hacemos voz lo tenemos muy en cuenta, escuchando lo suficiente al paciente, el paciente se abre frente a un tercero y es capaz de, no les digo resolver su conflicto, pero al menos sí sobrellevarlo de una manera distinta. Y eso nos permite ya trabajar a nosotros, nos permite abrir un camino de trabajo y al paciente también le quita esa ansiedad, le disminuye el estrés. Entonces es un poco más llevadero. En el tipo 3, fíjense, tenemos tipo 1, tipo 2, el tipo 3, el trastorno de la voz psicogénico, es una suerte de trastorno de alteración tipo 2 que ha ido disminuyendo en intensidad con el tiempo. ¿Sí? Es decir, el paciente ha tenido un episodio en donde ha intentado suprimir la ansiedad, eso se ha expresado, ese estrés se ha expresado a partir de un síntoma físico, pero lentamente esa ansiedad o lentamente ese estrés ha ido disminuyendo en intensidad y ha dejado una disfonía, sí, pero con cierta facilidad para ser resuelta. Como nosotros podemos ver aquí, en el tipo 3, si bien es de origen psicógeno, a pesar de los factores estresantes, se han resuelto o se han disminuido significativamente. Existe todavía un trastorno de la voz, pero también a tener en cuenta, hay una habituación a un patrón de mal uso. ¿Sí? Hay una habituación, hay una persistencia en los patrones que intentaban expresar en otro momento ese estrés o esa supresión de la ansiedad. Nosotros vamos a trabajar directamente sobre esos patrones. Y este es el caso en donde nosotros podríamos llegar a confundir el trastorno de la voz psicogénico, con la disfonía musculotensional. Y ahí estará la eterna pregunta entre el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Fue primero lo psicogénico o fue primero lo vocal? ¿No? Para desempatar y para que nosotros podamos develar el origen o no, o la causa, está el paciente. Y es el paciente el que a nosotros nos termina de contar o nos termina de dar la información que necesitamos. Teniendo en cuenta otras cuestiones, nosotros también podremos decir o podemos afirmar que las alteraciones de la voz psicogénicas pueden ser respuesta a la fonocirugía, ¿sí? Es decir, una cirugía en general, ni siquiera una fonocirugía exclusivamente, sino una cirugía en general, o el conflicto con esa cirugía puede expresarse a través de alguna alteración de la voz. Y como lo mencionábamos antes, la voz no está solo influenciada por el grado de estrés o algún grado de represión, sino también a partir de distintas cuestiones relacionadas a la psicopatología, ¿no? Podremos tener alteraciones vocales en trastornos bipolares, en trastornos obsesivos compulsivos, en desórdenes psicóticos, en abuso de sustancias, en desórdenes alimenticios, en traumas o estrés. Por lo tanto, no podemos circunscribirnos tan solo a un episodio que ha generado un bloqueo o un malestar o un momento traumático, sino que también hay otras circunstancias que van a generar esta alteración a nivel vocal. Y obviamente, o mejor dicho, por lo general, a veces no tan obvio, por lo general se le suele dar mayor importancia al tratamiento psicológico o psiquiátrico y no tanto al fonoaudiológico. ¿Sí? Frente a un desorden alimenticio o frente a un desorden o frente a un abuso de sustancias, claramente lo menos importante o lo no tan inmediato o no tan primordial es si el paciente tiene o no tiene una disfonía, ¿no? Se trabaja sobre la resolución de las otras cuestiones y por lo general eso conlleva una resolución
de alguna expresión o de alguna alteración vocal, pero sin embargo lo tenemos en cuenta y no está de más decirlo o tenerlo presente. Porque no, también las alteraciones en la voz podrían jugar un rol inverso, es decir, que la alteración de la voz sea un indicio del descubrimiento, o sea, mejor dicho, sea un indicio para el descubrimiento de alguna de esas alteraciones, ¿no? Podríamos indagar al respecto, podríamos trabajar al respecto a ver si hay alguna investigación. Por otro lado, fíjense, una vez que nosotros podemos o pudimos, mejor dicho, identificar que ese paciente está atravesando alguna alteración vocal de origen psicológico, podríamos dividir todo el proceso en ciertas fases. Esto está en un libro muy interesante, bastante nuevo, que se llama Laryngology, y hay un capítulo que lo escribe Caputo y Rosen del año 2020, del año pasado. Y fíjense que esta autora, es una mujer, habla de diferentes fases por las cuales va atravesando la persona una vez que se sospecha o se sabe, o al menos desde el punto de vista profesional, se reconoce que hay alguna cuestión psicológica dando vueltas por ahí. Las personas pueden encontrarse con alguna dificultad para reconocer la causa de este trauma y para reconocer dificultades para reconocer la causa de la alteración vocal. Ambas cosas pueden suceder. Pueden ser una, pueden ser las dos, o pueden ser una, puede ser la otra, pueden ser ambas, ¿sí? Hay una dificultad para reconocer por qué tengo la disfonía, o hay una dificultad para reconocer cuál es habiendo reconocido que puedo haber estado en una situación límite o que puedo haber vivido algún evento traumático, cuál sería realmente ese evento que me llevó a estar así. Luego, podríamos hablar de una instancia de diagnóstico, en donde nosotros hacemos cada uno de los pasos, llevamos adelante cada uno de los pasos de la evaluación clínica y obviamente incluimos a la figura del psicólogo en esta evaluación. Por parte de la persona, por parte del paciente, hay un miedo, en primer lugar, al desconocimiento, hay un miedo al que tengo, que es, cómo se llama. Luego de ese miedo viene el tratamiento, la rehabilitación, la propuesta terapéutica. Frente a la propuesta terapéutica también hay miedos, miedo a saber definitivamente lo que el paciente tiene, miedo a los resultados del tratamiento, es decir, si va a haber alguna resolución o no, si esa resolución va a ser del 100% o no, si voy a contar con los recursos necesarios para poderlo resolver o si voy a necesitar más ayuda. Y finalmente, al cabo de todo ese proceso viene la aceptación por parte del paciente, algún episodio o alguna cuestión relacionada a la vulnerabilidad y alguna cuestión también, ¿por qué no?, relacionada al duelo, ya que hay que reconocer que muchas veces el tratamiento es largo y no solamente con fonoaudiología, no solamente con terapia del lenguaje, no solamente con logopedia se resuelve esto, sino que el paciente va a requerir de una ayuda mucho más extendida en el tiempo y por lo tanto va a haber todo un camino que va a tener que transitar con una voz que todavía no se resuelve, con una voz que no es 100% efectiva. Entonces eso lo va a llevar también a vivir una serie de cuestiones que podríamos detallar entre la aceptación de la pérdida, entre comunicar qué es lo que siente o que despierta esa pérdida, vivir y hacer frente a un mundo sin la voz conocida, es decir, cómo me relaciono con los otros, cómo hago para volver a trabajar, cómo me inserto nuevamente en mi ambiente laboral con esta nueva voz que tengo. Y además, ustedes piensen cómo no solamente esas preguntas que se hace el paciente, sino además lo que él va sintiendo. Y además, obviamente, todo el tratamiento psicológico en gran parte va a intentar revertir la energía y definir o redefinir, mejor dicho, esa voz y tratar de que el paciente se enfoque en otras cuestiones. Algo también a lo que
a lo que nosotros estamos sujetos dentro de una rehabilitación fonoaudiológica o dentro de un tratamiento vocal, cualquiera sea la patología, ¿no? Si, aunque el paciente no tenga ningún trauma, aunque el paciente no tenga ningún tipo de conflicto, nosotros muchas veces nos encontramos con sujetos que no pueden avanzar más allá de un nivel, que dada la patología o dada la condición laringia, no puede obtener con una terapia de voz el 100% o no puede recuperar el 100% de su calidad vocal. Entonces, bueno, también hay un afrontamiento muy similar a esto. Y nosotros, no siendo psicólogos, lo trabajamos igual con el paciente. Escuchamos sus emociones, trabajamos el aceptar esta pérdida y así también trabajamos cuáles podrían ser las nuevas opciones que tiene con esta voz incipiente. ¿Cómo venimos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nosotros acá en Argentina estamos pasando por un frío, o por lo menos yo tengo frío. No sé el resto, cómo estará. Calculo que en Centroamérica no hace nada de frío. En España están en pleno verano. Veo todas las fotos de mi colega en la playa o en la pileta, Hola pero aquí licenciado, hace frío. ¿qué tal? ¿Podría hacer una pregunta? Bien, venimos bien, me dice. Muy atentos. Genial. Entonces, vamos pasando ya desde lo que fue la definición de las distintas categorías hacia lo que podría ser el equipo de trabajo y una sugerencia de tratamiento para lo que son estas disfonías. O mejor dicho, sí, yo también tengo que hacer esta autocorrección, alteraciones vocales de origen psicológico o alteraciones vocales psicogénicas, ¿no? No es exclusivamente una disfonía, sino que también podemos estar refiriéndonos a una afonía. Dentro del equipo de trabajo nosotros podemos considerar fonoaudiólogo, logopeda, terapeuta del lenguaje, médico, especialista en nariz, garganta y oído, muchísimo mejor si es un especialista en laringe, un laringólogo, un psicólogo y un psiquiatra. Esto no quiere decir que nuestros pacientes van a estar locos, ¿sí? Pero claramente algunos pueden necesitar de un poco de más ayuda o de una ayuda adicional que otros. Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Fíjense, hay una sugerencia muy interesante, hay un cuadro muy interesante respecto a los tipos de terapia y respecto a los tipos de alteración vocal psicogénica. Y es así que para cada uno de estos tipos podemos recomendar más o menos terapia de la voz, terapia cognitivo-conductual y terapia psiquiátrica. Cuando nosotros hablamos de una alteración vocal psicológica o psicogénica, mejor dicho, una ABP de tipo 1, fíjense que trabajamos con el paciente, pero solo en una instancia diagnóstica. Difícilmente podamos avanzar en un tratamiento fonoaudiológico si el paciente no asume una conducta específica en relación a su conflicto, en relación a su trauma, en relación a su represión. Nosotros vamos a estar ahí para determinar de que no hay ninguna causa funcional y eventualmente orgánica que pueda estar comprometiendo la voz, y a partir de ahí le pasamos la posta a nuestro compañero psicólogo y el psicólogo hará lo mismo para el psiquiatra, eventualmente si él tampoco lo puede tratar. Entonces, dentro de las recomendaciones, para el tipo 1, terapia de la voz sí es recomendada, pero solo en una instancia diagnóstica. Terapia cognitivo-conductual no es tan recomendada y terapia psiquiátrica sí lo recomendamos. En la ABP de tipo 2, acuérdense, alteración vocal psicogénica, terapia de la voz recomendada, claramente, terapia cognitivo-conductual recomendada. Acuérdense que la característica que tiene el tipo 2 no es la represión, sino es la ansiedad, ¿sí? El control de la ansiedad, es así que aparece el síntoma de conversión. Entonces, por ahí con una terapia cognitivo-conductual es más fácil de sobrellevar. En cambio, la terapia psiquiátrica no llega a ser necesaria. Tal vez en algunos casos, si hace falta algún tipo de ayuda, podría ser, pero de manera tan inmediata no llega.
Nora Chávez dice, en mi opinión, también las categorías tipo 1 debería estar acompañada de tratamiento psicológico. Es cierto, es cierto. Yo estoy referenciando este cuadro, que lo saqué textual del libro, porque me pareció interesante, pero a título personal también comparto la opinión de Nora. ¿Sí? Las tipo 1 también deberían tener algún tipo de acompañamiento psicológico. Y cuando nos referimos a las ABP de tipo 3, acuérdense, son aquellas que tienen un origen en las tipo 2, es decir, algún tipo de manejo de la ansiedad o algún tipo de expresión de la ansiedad cuya intensidad ha ido disminuyendo. Tenemos una terapia de la voz recomendada, súper recomendada. Tenemos una terapia cognitivo-conductual recomendada, pero desde el punto de vista preventivo, y de ahí el psicólogo hará el resto, ¿sí? Verá si mantiene o no mantiene, si se debería extender o no extender, al menos en relación a la alteración vocal. Después lo que le pasa en la vida del paciente es otra cuestión. Y finalmente lo psiquiátrico no llega a ser necesario tampoco en las de tipo 3. Cuando nosotros hablamos de intervención específica, y cuando pensamos en lo que podrían llegar a ser las tendencias de rehabilitación, hacemos memoria y recordamos de que hay una específica que se denomina tendencia psicológica. Esa tendencia, propuesta por Aronson en una publicación del año 90, también muy interesante para su lectura, intenta determinar o intenta incluir en toda alteración vocal un componente psicológico. ¿Sí? Es decir, Aronson asevera o aseveró en su momento que aunque no haya ningún tipo de indicio aparente entre una disfonía y un componente psicológico, siempre lo hay, por lo tanto, siempre o casi siempre debería haber una suerte de acompañamiento. Y esto tiene su origen en la relación que nosotros establecíamos al principio, entre las emociones y entre la voz. Entonces, esa podría ser una opción. Esa podría ser una recomendación inicial al empezar la terapia. Y luego, ¿por qué no? Podríamos apelar a la corriente o al tipo de terapia o al tipo de tendencia sintomatológica. ¿Por qué decimos sintomatológica o por qué hacemos referencia específica o directa a lo sintomatológico? Porque aquí lo fisiológico podría llegar a ser un poco más discutido. ¿Sí? Fíjense, aquí no tenemos un desequilibrio per se en la ondulación de los pliegues vocales, aquí no tenemos un desequilibrio per se en las sensaciones de resonancia o en la optimización del tracto vocal. Aquí hay un motivo escondido que hay que develar y hay que resolver antes de poder progresar. Entonces, la mayoría de las bibliografías recomiendan, en primer lugar, la tendencia sintomatológica. Después, cuando se obtiene un poco de voz o cuando la voz que se obtiene es mucho más consistente, ahí se puede avanzar sobre quizás la tendencia fisiológica, pero al menos lo que reporta la literatura en general es una medida sintomatológica en principio. ¿Con qué podemos empezar? Nosotros estuvimos viendo que en la instancia de evaluación, nosotros estuvimos observando que en la instancia de valoración, las vocalizaciones vegetativas están conservadas en su mayoría. Si le pedimos al paciente, el paciente puede ser muy disfónico o afónico, pero si tose, tiene voz. Puede ser muy afónico o difónico, pero si ríe es sin disfonía. O si de repente se sorprende o hace algún tipo de suspiro, o si se sorprende y eso lo acompaña de una fonación, también aparece una voz que es relativamente normal. Por lo tanto, dentro de las técnicas facilitadoras con las que nosotros podemos iniciar, se encuentran las vocalizaciones vegetativas. Trabajar con la tos, trabajar con el carraspeo. No me imagino a alguien carraspeando sin voz. Inténtenlo en su casa, ya que están todos con el micrófono apagado, pero intenten carraspear sin voz, ¿no? No es carraspeo, es si no es eso, no sale, no es nada, es como una suerte de tos áfona que no es carraspeo. Entonces,
es algo que se puede mantener o que se puede indicar para el inicio del tratamiento. Tos, carraspeo, risa, expiratorio, hacer gárgaras, ¿por qué no? También las gárgaras sí se pueden hacer sin voz, es decir, simplemente soplando aire, pero por lo general nadie lo hace de manera inmediata sin voz. Todo el mundo de manera espontánea lo hace con voz, así que pídanle al paciente que haga gárgaras a ver cómo les va. Voz inspiratoria, sí, también puede ser un recurso interesante, pero traten de pedirle al paciente a través de algún recurso un poco más espontáneo, ¿no? Como alguna expresión de sorpresa o admiración, esto de... Y no tanto una fonación inspirada, volitiva. Maca Acosta dice, indicarle carraspeo, ¿no sería nocivo para la mucosa de los pliegues vocales? Claramente sí, claramente sí. Si nosotros basamos toda nuestra terapia en el carraspeo, sería nocivo, pero hago la aclaración, y gracias por tu pregunta, porque me diste pie para decir algo que no había mencionado, es que nosotros al principio del tratamiento lo que estamos intentando mostrarle y demostrarle al paciente es que él en realidad sí puede emitir voz, que no hay ningún impedimento físico para que él pueda emitir voz y para que lo haga de la mejor manera posible. Entonces, si el paciente está negado o está cerrado en que la voz no le sale, en que él no tiene voz o que su voz es fea o que su voz no tiene lo suficiente y lo necesario, nosotros a través de estas vocalizaciones vegetativas le mostramos al paciente de que sí tiene la aptitud, sí tiene lo necesario desde el punto de vista fisiológico y físico. Por lo tanto, estas son como una suerte de demostraciones iniciales para luego poder transferir o para luego poder llevar al paciente hacia otro camino en donde los ejercicios ahí claramente cambian. Así que muchas gracias por tu pregunta, Maca. Dentro de las técnicas facilitadoras también podríamos hablar de vocalizaciones con movimiento, vibración a nivel de labios, a nivel de lengua. Aquí podríamos decir, bueno, estos ejercicios pertenecen a la terapia o a la tendencia fisiológica. Sí, pero bueno, los consideramos ahora como técnicas facilitadoras. El uso del frito vocal podría ser una posibilidad a partir de la imitación, ya que el frito vocal no es un sonido vocal per se, sino es un ruido, ¿sí? El paciente puede ser conducido hacia ese tipo de vocalización y finalmente a partir de ahí arrancar con otro tipo de conductas. La exhalación con vibración manual, esta es bastante, yo digo cómica porque es la que más me mencionaron en mi formación inicial, pero era bastante traumático de pensar si uno tenía que hacer esto contra el paciente. Cuento una anécdota rápida. Cuando yo me estaba formando y cuando veíamos rehabilitación en disfonías psicógenas, mi profesora decía, que en paz descanse, mi profesora decía que teníamos que parar al paciente, llevarlo junto a una pared, ¿sí? Que el paciente apoya la espalda en una pared, pedirle que tome aire y uno con la mano tenía que empujarle el abdomen con mucha violencia, así el paciente emitía voz. Bueno, eso fue lo que me contaron a mí en un principio. Obviamente después con el tiempo me di cuenta que, primero que tenía un nombre más lindo, ¿no? Como lo que ustedes pueden ver acá, exhalación con vibración manual de la caja torácica inferior y de la región diafragmática, pero básicamente era empujarle la panza al paciente después de que había tomado aire y el paciente podía realizar alguna vocalización entre dolor y entre exhalación, ¿no? Entre dolor y entre vocalización. Y por otro lado, dentro de las técnicas facilitadoras también está el movimiento corporal con vocalización. Nicolás pregunta, ¿algunos ejercicios de tracto vocal semiocluido sirven? Sirven para las disfonías, podrían servir para las disfonías. Pero habría que verlo, todo depende del paciente.
Esto depende de también el modo en el que se expresan esas disfonías. Y Gloria dice una tortura, sí, una tortura. Yo lo imaginaba así como tal, no me veía parado frente del paciente que estaba con la espalda contra la pared, empujándole la panza. Pero bueno, se ve que hace mucho tiempo funcionaba. Lo mismo, así de manera anecdótica, lo mismo también en algún momento en mi formación básica, habían técnicas de fuerza y de constricción para eliminar los pólipos pediculados. No, es una cosa bastante violenta también, complicado, pero bueno. Danixa me dice, ¿eso aún se realiza? No lo sé. Yo imagino que sí. O sea, hay mucha gente que aprendió conmigo y hay mucha gente que se formó con la misma docente, así que imagino que sí. Yo calculo también que esa orientación era más que nada para las afonías psicógenas, ¿no? Entonces, bueno, uno en medio del trauma del paciente, un golpe en la panza como que no hacía la diferencia. Pero bueno, no sé si lo siguen haciendo o no. Bien, María Carolina nos dice, ¿podrías explicar el frito vocal? Acuérdense, el frito vocal es uno de los registros que nosotros tenemos, ¿no? Uno de los mecanismos a través del cual se puede cumplir o se puede realizar algún tipo de sonido glótico, por decirlo de alguna manera. Acordate que nosotros dentro de los registros tenemos el registro modal, que es este con el que les estoy hablando, registro de falsete, un sonido bastante agudo, que suele ser de baja intensidad y con un dejo de soplo. Algunos autores reconocen el registro de cabeza, que es un sonido todavía más firme, con mayor tonismo cordal. Y está el frito, sonido basal, glottal fry, ¿qué otros nombres tienen? Bien, bueno, algunos de esos seguramente pueden ser orientadores. Y es un sonido como de crujido o crepitar laringio, básicamente. Nosotros en los tratamientos o en algunas patologías le podemos indicar el frito vocal al paciente a partir de un glissando descendente, ¿no? Le pedimos al paciente que haga de agudo a grave. Y el último sonido, el más grave de todos, el más ruidoso, el que no tiene tono y demás, es el que reconocemos como frito. Ahora, aquí en relación a las técnicas facilitadoras para los pacientes con disfonía psicógena, si no tiene voz, no vamos a llegar a través de un glissando, sino más bien a través de la imitación. Por lo tanto, directamente le pedimos al paciente haga o copie este ruido y veremos si al paciente le sale o no le sale. Si no le sale, claramente tenemos otras opciones para avanzar sobre la rehabilitación. Y habíamos mencionado, para el final de las técnicas facilitadoras, movimientos corporales con vocalización. Por lo general, esto tiene una relación o tiene que ver con movimientos bruscos, ¿sí? Es decir, haga de cuenta que está por darle una piña o un golpe a alguien o una patada a alguien y eso acompáñelo con una tensión glótica o una tensión laríngea. Como que haga fuerza de... Y más o menos a partir de ahí van apareciendo los primeros intentos de voz y luego uno le va diciendo al paciente que vaya relajando lentamente o vaya aplicando o vaya combinándolo con otras técnicas. Además de las técnicas facilitadoras, hay algunas denominadas técnicas de extensión de sonidos, en donde lo que se trabaja son sonidos prolongados o la prolongación de algún tipo de sonido o vocalización. Podemos hablar de inicios glóticos con una entonación exagerada, golpes glóticos. A partir de aquí nosotros le decimos al paciente que tome aire, retenga ese aire y luego lo expulse con determinada brusquedad. Esto puede o no estar acompañado de voz. Aquí en este contexto sí entendería a mi profesora empujándole la panza a los pacientes.
Se puede trabajar, aquí dice dar forma a las vocales. En realidad nosotros trabajaríamos o podríamos trabajar lo que es la sobrearticulación o articulación exagerada. La prolongación de algunos sonidos fricativos entre sordos y sonoros, por ejemplo, la F y la B, que tienen un mismo punto articulatorio, uno es sordo y el otro es sonoro, ambos fricativos, mismo punto articulatorio, sordo y sonoro. Podría ser la S y el zumbido como la abejita, ¿no? La S y la Z, la F y la V. Ver si con ese juego o con esa posibilidad o con esas estrategias se puede llegar a facilitar algún tipo de vocalización en el paciente. Eso es más que nada, como les decía al principio, para obtener algún tipo de sonido vocal. Una vez que uno obtiene un tipo de sonido vocal y que se vuelve más o menos consistente, cambiamos automáticamente todas estas estrategias y nos podemos volcar para la terapia que más nos gusta. ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando, insisto, de algunas estrategias en donde no sea tan fácil obtener voz o no sea tan sistemático, ¿sí? O no sea tan sistemática la calidad que se obtiene, la forma en la que se obtiene. También podríamos trabajar a partir del canto. Podríamos pedirle al paciente que cante con nosotros, podríamos pedirle al paciente hacerle escuchar algún tipo de grabación y que preguntarle la música que oye y lo que solía cantar y a partir de ahí ver si el paciente canta o no, tararea o no. Incluso el mismo silbido también podría llegar a funcionar como como una asociación entre lo que sería la expiración y la generación de sonido. Obviamente sabemos que el silbido no es una vocalización, pero al menos podría estar relacionada el momento de la exhalación con un sonido que se genera luego del pasaje de aire. Me estaban preguntando, Cristina me estaba preguntando en qué medida se pueden usar las maniobras de reposicionamiento, y es justo lo que venía a continuación, relacionado a los métodos de relajación. Se pueden usar, Cristina, son muy útiles, pero todo depende también del paciente. Hay algunos pacientes que no solamente expresan algún tipo de disfonía o algún tipo de alteración vocal, sea afonía o disfonía, sino también algún tipo de sensibilidad específica. Entonces, no solamente tienen alteraciones en la voz, sino también tienen hipersensibilidad en la zona del cuello o en la zona de donde se encuentran las estructuras relacionadas a la voz. Entonces, a algunos pacientes, y eso también, gracias por la pregunta, porque me das pie a aclarar algunas cosas, algunos pacientes sienten mucho dolor cuando les tocamos el cuello e incluso algunos pacientes sienten dolor cuando les tocamos el abdomen, ¿sí? Entienden, conectan o reconocen de que estas maniobras están relacionadas a obtener vocalización y como la vocalización ya está internalizado como algo doloroso, entre comillas, porque eso puede ser un dolor físico o un dolor psíquico, también sienten o expresan dolor, ¿sí? O expresan sentir dolor cuando uno les toca la laringe o el abdomen o la panza. Así que bueno, todo depende si el paciente lo permite o no lo permite. Si el paciente no manifiesta dolor, podemos hacerle las maniobras que deseemos. Si el paciente manifiesta dolor, no le hacemos nada. Cambiamos de estrategia. Leticia nos pregunta, ¿podrías ejemplificar el inicio glótico con entonación exagerada? Podría ser un golpe glótico directo, como tomamos aire, retenemos el aire desde el punto de vista glótico y luego lo dejamos salir con brusquedad. A, E, I, O, U. Ese es golpe glótico. Con entonación exagerada. Sabemos que los primeros... ese es el inicio con golpe glótico. El inicio glótico con entonación exagerada puede tener algún facilitador previo, como una consonante o como una consonante fricativa o como una consonante explosiva, que podría ser como el caso más cercano al golpe glótico. Por ejemplo, pa, pe, pi,
¿no? Es una articulación incluso exagerada. O si no, después con consonantes fricativas sonoras como va, ve, vi. Ahí estaría la entonación exagerada. No sé si fui claro, Leticia. Elsa nos pregunta, ¿qué es la biorretroalimentación? Es el biofeedback. Y ya paso a la lista que están leyendo a continuación. Leonardo me pregunta, ¿qué sería lo que causa el dolor en la laringe o en el abdomen? ¿La contractura en el tono? No necesariamente. A veces no se relaciona a contractura, simplemente hay hipersensibilidad. Simplemente la persona siente que el tacto ya es motivo de dolor o motivo de molestia. Rocío me pregunta, ¿la exageración glótica puede ser presionando los intercostales? Podría ser, para ser preciso, presionar los intercostales es bastante incómodo, ¿sí? Podría haber una presión del abdomen, no los intercostales. Ahora, si queremos una presión de la parrilla costal completa, también podría llegar a ayudar, pero yo creo que lo más inmediato sería la presión abdominal, más que en otra región de la caja torácica. Maca nos deja un comentario y dice, hay que tener en cuenta que el paciente está cruzando un cuadro psicológico y puede generar incomodidad exactamente que uno vaya directo al cuello. Tal cual, tal cual. Creo que es una técnica que se debería realizar con sumo cuidado y consenso del paciente. Absolutamente, toda técnica que implique abordar al paciente de manera directa, invadir al paciente de una u otra manera, implica el consentimiento del paciente, ¿sí? Implica la anuencia del paciente. Bien, Haslin me pregunta, ¿qué es el efecto Lombard? Vamos a ello. Entonces, más allá de las técnicas de prolongación de sonidos y las técnicas facilitadoras, están también los métodos de relajación en donde uno podría aplicar la manipulación laringea, relajación manual, en la medida en que el paciente lo permita. También podríamos hablar de relajación con imágenes, algún tipo de relajación un poco más dirigida, o técnicas de relajación sistemática, en donde no solamente se busque una relajación local, sino una relajación sistémica, más que sistemática, ¿no? Una relajación de todo el cuerpo, una depresión del tono muscular en todo el cuerpo y que eso obviamente tenga un impacto positivo sobre la tensión de la región del cuello. Naturalmente, si es que observamos que hay una tensión, porque la manipulación laringea podría tener dos sentidos. Podríamos encontrarnos con un paciente que tiene un exceso de tensión a nivel laringio y que por eso nosotros deseamos deprimir esa tensión o reducir esa tensión, o podemos encontrarnos con laringes deprimidas a nivel del tono muscular y que por eso pensamos o intuimos que la voz no se está produciendo. Entonces también para demostrarle al paciente de que no hay un impedimento orgánico, podemos tomar el cuello del paciente, hacer presión sobre las láminas del cartílago, nosotros hacer que las bandas ventriculares o que eventualmente los pliegues vocales tomen contacto y pedirle al paciente que exhale. Entonces en este contexto también podemos obtener un sonido con el que el paciente pueda ver o pueda entender que no hay, insisto, un impedimento. Haslin nos pregunta, ¿en las técnicas de relajación sistémica se puede usar la relajación guiada de Schultz o de Jacobson? Sí, Schultz, Jacobson, Dalcroze, que sabemos que son globales, no son técnicas de relajación locales. Y finalmente tenemos técnicas adicionales como podría ser el enmascaramiento o el efecto Lombard y la biorretroalimentación. El enmascaramiento es, todos lo vimos en el discurso del rey, ¿sí? El paciente, en este caso era Bertie, iba al fonoaudiólogo, o a lo que era esa suerte de fonoaudiólogo, y el fonoaudiólogo en la primera sesión lo que hizo fue ponerle unos auriculares, ponerle música y pedirle que lea.
Cuando uno habla de enmascaramiento, lo que se hace es tratar de bloquear o anular la percepción de la propia voz que tiene el paciente. O que el paciente se olvide, entre comillas, se olvide de que está hablando, de que está emitiendo voz. Entonces le pueden poner música, le pueden poner algún ruido, los pueden ensordecer si tienen un audiómetro con algún tipo de ruido blanco y le piden al paciente que lea, le piden al paciente que independientemente de todo lo que sienta, de todo lo que piense y de lo que eso le genere, que les cuente algo, que les lea algo, como les decía, o que les cante algo. Y podríamos llegar a obtener a partir del enmascaramiento algún tipo de voz o algún tipo de mejora en la obtención de voz o de inmediatez en la obtención de voz. El efecto Lombard es aquel efecto por el cual al sentirnos ensordecidos, nosotros aumentamos la intensidad de nuestra voz. Entonces eso también puede mejorar en algún punto la calidad de la voz. Y por otro lado está la biorretroalimentación. Aquí nosotros lo que buscamos es devolverle al paciente su propia voz de alguna u otra manera. Entonces aquí lo que nosotros intentamos es que el paciente, luego de producir voz o luego de producir algún tipo de sonido o algún tipo de vocalización, tenga un registro de su propia voz. Esto podría ser una biorretroalimentación diferida, es decir, le pedimos al paciente que hable, lo grabamos y después le hacemos escuchar, o bien podría ser a través de algún tipo de aplicación o algún tipo de... Ahora están las aplicaciones, ya que todos tenemos un teléfono, al menos, si no es smart, seguramente es semi-smart, en donde le pedimos al paciente que hable, que vocalice o que haga algún tipo de expresión sonora laringea. Esta expresión o esta vocalización es captada por un micrófono y este micrófono le devuelve su propia vocalización al paciente. Y esta vocalización puede ser modificada ligeramente en intensidad, en frecuencia o en duración. Y en velocidad también. Sí, en algunos casos, con algunas aplicaciones. Entonces el paciente está vocalizando o el paciente está hablando o está intentando hablar y automáticamente va recibiendo su propia voz de manera inmediata con alguna de las modificaciones que les mencioné o simplemente sin ningún tipo de modificación. Entonces, resumiendo, la terapia sintomatológica es para el principio de la rehabilitación, es para el principio del trabajo. Una vez que nosotros obtenemos voz y que esta voz es más o menos consistente, podemos optar, podemos elegir cualquiera de las estrategias que nos ofrecen los otros tipos de terapia o los otros tipos de tendencia. Sea tracto vocal semiocluido, sea mantener el mismo enfoque a través de la terapia sintomatológica o lo que fuere. Primera cosa. Segunda cosa, distinguir entre disfonía o afonía. Claramente los objetivos van a estar centrados en cuestiones distintas. La disfonía, cuando nosotros escuchamos disfonía, vamos a intentar demostrarle al paciente que no tiene ningún impedimento para emitir una voz con mejor calidad. En el caso de una afonía, vamos a intentar demostrarle al paciente que no tiene ningún impedimento ni físico ni fisiológico para producir voz. Y después seguirá, o seguiremos, mejor dicho, en ese camino para ir mejorando esa voz que produce a partir de ciertas facilitaciones que le demos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la primera sesión? La búsqueda vocal. Claramente esto va a estar en consonancia con el objetivo que nos planteamos de acuerdo a si es disfonía o afonía. La búsqueda vocal puede ser una búsqueda en relación a la calidad o puede ser una búsqueda en relación propiamente a ese estímulo o a esa emisión sonora. Tener en cuenta los tipos de pacientes. Tener en cuenta que no es lo mismo tratar o trabajar con un paciente que tiene una ABP tipo 1, una ABP tipo 2 o una ABP tipo 3. ¿Sí? Muchas veces nosotros, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a algunos colegas que trabajan disfonías psicógenas, muchas veces
puede llegar al consultorio, por lo general llegan al consultorio los pacientes tipo 2. Los pacientes de tipo 1 son un poco menos frecuentes porque hay una serie de conflictos que juegan en contra y que los hacen demorar o hacen demorar la llegada al consultorio, además porque estos mismos conflictos hacen que el paciente se focalice en otras cuestiones y no tanto en su voz, ¿sí? Pero bien, les decía, hay que tener en cuenta el tipo de ABP, ya sea de 1, 2 o 3, para establecer las estrategias más adecuadas y para establecer las recomendaciones más adecuadas, ya que si nosotros nos encontramos con un paciente de tipo 1 y somos capaces de darnos cuenta, claramente lo primero que vamos a hacer es decirle al paciente que vaya a un psicólogo o que vaya o tratar de orientarlo hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra para que nos pueda ayudar en el tratamiento o para que pueda empezar el paciente a resolver de a poco esos conflictos. Muy probablemente en ese camino de resolución de los conflictos el paciente pueda recuperar alguna parte o algún grado de su función vocal. Entonces ahí ya nosotros vamos a estar no en presencia de una afonía o de un mutismo, sino de una disfonía, y claramente el trabajo va a ser diferente, ¿no? El trabajo va a tener o va a asumir otra condición. Si estamos en presencia de pacientes tipo 2, podríamos llegar a tener cierta facilidad o mayor facilidad para trabajar, pero no nos olvidemos de tener o de buscar o de recurrir o recomendar alguna especie de tratamiento o de ayuda psicológica. Y finalmente, en relación a los pacientes de tipo 3, podemos tratarlos nosotros con muy buenos resultados y hacer algún tipo de recomendación dependiendo de si vemos, por ejemplo, que nuestra terapia no es tan consistente, ¿no? Es decir, el paciente viene a una sesión y trabajamos de 10, el paciente se va con una voz muy buena, viene la segunda sesión, viene difónico, no podemos avanzar, viene la tercera sesión, genial, trabajamos súper bien, obtiene una calidad muy buena, viene la sesión número 4, otra vez paciente deprimido con disfonía, ¿no? Si nosotros vemos esa inconsistencia en el tratamiento, independientemente de que sepamos de que nuestra intervención puede generar unos resultados óptimos, claramente vamos a necesitar también de la ayuda de un terapeuta que pueda conducirlo al paciente para que nuestra terapia tenga una efectividad del 100% o al menos de un 99,9%, ¿no? Ese 0,1 se lo dejamos al paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Hola, ¿se me escucha? Janine me dice todo perfecto. Muchas gracias. Hola. No sé si alguien me está hablando, lo escucho, Sí. la escucho muy lejos. Ay, a ver. Ahí. Ahí mejor. Usted nombraba que en las características de la estructura de la cuerda vocal era común encontrarla como bowing. ¿Eso por qué se da la cuerda vocal arqueada? Bien, eso puede darse por una depresión general a nivel de lo que es la tensión muscular. Es raro que uno lo observe como una característica inmediata de la afonía o de la disfonía. Por lo general son pacientes que vienen ya con una disfonía o con una afonía de bastante tiempo y al haber persistido en este comportamiento disfónico o afónico, el cuerpo del pliegue vocal perdió tono. Por lo tanto, podría llegar a observarse algún tipo de arqueamiento, algún tipo de arqueo en el pliegue vocal. No aparece sí o sí en todos los casos, pero eso podría dar cuenta más bien de una disfonía o de una alteración de larga data y no tanto
de poco tiempo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Y en ese caso, por ejemplo, se trabajaría en el caso de que se dé por una hipotonía, se trabajaría el tonismo de las cuerdas vocales, además. Claro, ahí ya trabajaríamos el tonismo del pliego, de los pliegues vocales. Ahí, si nosotros obtenemos algo de voz con esa persona, mm, vamos a, podríamos llegar a enfocarnos en otros aspectos, distinto de los sonidos facilitadores y demás, sino que probablemente intentemos trabajar algún tipo de ejercicio de fuerza controlada, algún tipo de ejercicio que tienda al tono cordal o a la optimización del tono cordal. Muchas gracias. A vos. Bien, antes de que se me vayan, dos cosas. Voy a pasarles un link para que ustedes puedan registrar sus datos para recibir el certificado. Ya que la última vez, yo no sé si no lo dije o no me hicieron caso, pero para el certificado me tenían que escribir. Entonces ahora, por el chat, les voy a pasar a todas, a todos, el link. Bien, ahí está. Bien, ahí vi pasar una pregunta y una respuesta. ¿Qué significa así? DTM. Bien, sí, disfonía musculotensional, como comentaron sus colegas después. Bien, entonces ahí tenemos el link para que ustedes puedan completar sus datos. Y quiero invitarlos al próximo curso que vamos a tener el 18 de julio. Acerca de estrategias facilitadoras para la rehabilitación vocal. Esta va a ser la primera parte de un curso de estrategias de rehabilitación. Más que curso, vamos a tratar de que sea un taller para hacer las cuestiones lo más prácticas posible.